es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar nuevamente con ustedes y más alegría aún presentarles a Fernando Casal Bertúa. Usted dirá, ¿y quién es Fernando? Bueno, Fernando es un especialista, un estudioso, un profesor sobre el tema de la democracia y los partidos políticos. Nos viene anillo al dedo. Él es profesor de una universidad del Reino Unido que se llama Nottingham. Podríamos hacer la entrevista en inglés también, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo está Fernando? Pues muy bien, un placer estar con usted. Bueno, Fernando, voy al grano. En Bolivia los partidos políticos desaparecieron, aunque tuvimos en la época de la Revolución Nacional y después en la época llamada neoliberal partidos muy fuertes, partidos de derecha muy fuertes. No sé si el Partido de la Revolución se lo podría considerar de derecha o nacionalista, pero eran partidos muy fuertes que sostenían de alguna forma a los gobiernos y la democracia. Pero después de 20 años del gobierno de Evo Morales, que estableció el partido único, se acabaron los partidos. Y hoy tenemos un gobierno sin partidos, ni siquiera el partido oficialista. Esa es la gran debilidad, todos lo sabemos que esta es la gran debilidad. Bueno, ¿se puede hacer democracia sin partidos políticos? ¿Qué dice la historia? Bueno, la historia dice que en teoría sí, pero no es tan fácil. Es decir, me voy a explicar. Hay democracias que no tienen, por ejemplo, partidos políticos, ¿no? Son, por ejemplo, países como Tuvalu, Nauru, obviamente son islas, microestados, en donde todo el mundo se conoce y, por tanto, no es necesario tener partidos políticos. Y son verdaderamente democracias. Cualquier índice diría que es una democracia. Sin embargo, un estado, digamos, grande, medianamente grande, sí que necesita los partidos políticos para poder ser democrático, puesto que los partidos políticos ejercen la función esencial de representación de la ciudadanía. Y de hecho, lo que sí demuestra los estudios académicos es que cuanto más fuertes son los partidos políticos, también mayor es la calidad de una democracia. Entonces, en resumen, podemos decir, ¿es posible democracia sin partidos políticos? Sí, pero son excepciones. En los países normales, los partidos políticos son la esencia de la democracia representativa. Sin ellos, no puede haber democracia. Bueno, los partidos políticos son el instrumento para la toma del poder en una democracia, porque esos partidos son los que presentan candidatos, son los que ganan elecciones, son los que ejercen el gobierno. Pero, ¿en qué medida la democracia, y más si es una democracia de larga trayectoria, estos partidos se convierten en clientelares, en un instrumento no de poder, sino desde el punto de vista de la gente del pueblo, en un instrumento para acceder a un cargo público? Es decir, no me importa si es socialista, comunista, si es de derecha, neoliberal, yo me meto a cualquier partido político que me dé una pega. Esto ha ocurrido. Y esto lo digo porque siento que los gérmenes o los núcleos que podrían ser de partidos políticos en el país solo tienen ese objetivo, llegar al poder para distribuir el poder de manera clientelar. Sí, vamos a ver. Una de las funciones, quizá la más famosa de los partidos políticos, es la de gobierno. Pero los partidos políticos no son solo organizaciones de gobierno, sino que son también organizaciones representativas. Hay muchísimos partidos políticos que nunca han llegado al gobierno y, sin embargo, hacen una función muy importante de representación de los intereses ciudadanos, ¿no? Esto es lo primero que diría yo. En segundo lugar, es cierto, desafortunadamente,
los partidos políticos han sido utilizados como vehículos electorales, vehículos clientelares, vehículos de poder, ¿no? Por muchos líderes políticos. Pero el problema está en que son partidos que no están lo que se denomina institucionalizados. Para tener un partido institucionalizado no es solo necesario tener una organización fuerte y estable. Un partido institucionalizado, esto lo dice Steven Levitsky, que es profesor en la Universidad de Harvard, necesitan estar infundidos de valor. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere él? Un partido político tiene que tener un enraizamiento en la sociedad que va mucho más allá de la devolución de favores o el pago con trabajo, ¿no? Lo que se denomina patronazgo, del voto y el apoyo, ¿no? Y ese es el gran problema que vemos hoy, no ya solo en Bolivia, no ya solo en Latinoamérica, incluso en Europa, ¿no? Los partidos políticos, sobre todo desde el comienzo de este siglo, se han venido deinstitucionalizando y eso ha llevado a que los partidos tradicionales hayan sufrido una crisis importante y la aparición de estos nuevos partidos en los que realmente muchos son personalistas, ¿no? Y por tanto no están infundidos verdaderamente de valor y además son partidos que no invierten en esta institucionalización, que es esencial, como ya dije antes y demuestran los estudios académicos, para la consolidación de la democracia. Fernando, Segunda Guerra Mundial, la polarización del planeta entre socialismo y fascismo, la lucha por la democracia en medio de estos dos polos. Había ideología, como fuera. Los partidos socialistas, comunistas, aglutinaban a cientos de miles de trabajadores. Creo que tú que vienes de España has tenido y tal vez militado en estos partidos realmente masivos, aglutinados no detrás de la oferta laboral o porque te regalaban una camiseta en la campaña electoral, pero porque había una causa. Los partidos representaban una causa. En segundo lugar, un liderazgo, pero lo primero era una causa. Los dirigentes de los partidos podían cambiar, pero el partido se mantenía como una estructura sólida. Bueno, estaba infundido de valor. Eso, ¿y por qué se acabó eso, no? Ahora lo que veo, mira, gobiernos, partidos que han nacido de revoluciones, ¿no? Partido bolchevique, por ejemplo, ¿no? Y los partidos comunistas nacen de una gran revolución, la revolución rusa o la revolución cubana, en fin, la contra también, ¿no? Los que luchaban en contra del socialismo también se aglutinaban en grandes partidos de derecha. ¿Por qué se acabó eso? Bueno, hay muchísimas razones. Podríamos estar aquí todo el día hablando de ello, ¿no? Pero quizás yo hablaría de una de las cosas importantes es la evolución, como bien hablaba usted, en la forma de los partidos políticos. Hemos pasado de partidos de masas, ¿no? Donde existía esa relación entre el ciudadano y el partido político casi desde la cuna hasta la muerte, ¿no? A partidos que se denominan partidos cartel, en donde los partidos políticos, más que representar los intereses de la sociedad y del ciudadano, lo que representan es los intereses del Estado. Se han convertido en partidos de Estado, ¿no? Por diferentes razones, ya sea por la forma de organización, las formas de comunicaciones que han cambiado, las formas de financiamiento, todo ha cambiado, ¿no? Y eso hace que los partidos coludan entre sí, de modo que, en cierto modo, lo que hacen es defender sus intereses y no los intereses ciudadanos. Entonces, lo que ha pasado, sobre todo, ya digo, desde principios de siglo, es que se ha producido un cambio. Como bien hablaba, antes uno votaba al partido por sus ideologías. Los partidos luchaban con ideologías opuestas. Lo que sucedió con esta cartelización del sistema de partidos es que los partidos políticos básicamente venían a defender los mismos intereses, las mismas políticas, lo único que había era una selección de formas diferentes de hacer lo mismo. Obviamente, esto también está muy relacionado con la caída del muro, ¿no? Esa polarización de la que usted hablaba, ¿no? Entre capitalismo y socialismo, ¿no? Pues incluso los partidos socialistas se refundaron, ¿no? La famosa tercera vía, ¿no? De modo que ya no eran una ideología diversa, sino que era una forma diferente de llegar al mismo final, ¿no?
Y esto, obviamente, con esta colusión de los partidos políticos hacia, digamos, el centro del espectro ideológico, ya no se diferencian por cuestiones ideológicas, sino que se diferencian por formas de manejar o de hacer o de implementar las políticas, es lo que lleva, ¿no?, a este vacío en los extremos. ¿Quiénes son los que llenan el vacío en los extremos del espectro político? Pues los partidos populistas, ¿no?, que no están tampoco muy interesados en una defensa de una ideología determinada, puesto que lo que caracteriza al populismo es esta, digamos, ideología, se le denomina ligera, es decir, que tanto se puede imponer hoy en la derecha del espectro político como mañana en la izquierda. Entonces, en este sentido, sin lugar a dudas, el problema de que se ha perdido esas diferencias ideológicas es uno de los grandes problemas que estamos viendo y lo que lleva al auge de los partidos populistas, hasta el punto de que algunos autores, como por ejemplo Cass Moody, profesor de Estados Unidos y uno de los grandes expertos populistas en el planeta, ha hablado de la necesidad de una una reideologización de la política de partidos, ¿no? Y obviamente hay muchos otros fenómenos, como puede ser la globalización, el hecho de que ahora tenemos organizaciones supranacionales. Por ejemplo, en Europa, la política económica ya no viene determinada por los gobiernos, sino que viene determinada por el Banco Central Europeo. Eso hace que lo que antes era la esencia del combate ideológico, derecha-izquierda, se haya perdido. Y vamos a otro tipo de debates donde, por ejemplo, los compromisos son mucho más difíciles, ¿no?, que son generalmente debates culturales. Pero igual queda en el aire la polémica, aunque no queda muy clara de qué están hablando, entre derecha e izquierda, ¿no? Aquellos que defienden una política más liberal en el Estado, en el manejo económico, en el manejo social, son de derecha, son los liberales. Y aquellos que levantan banderas obreras, en fin, se consideran socialistas, aunque asumiendo el gobierno se demuestren muy derechistas, más derechistas de lo que uno imaginaba. Nicolás Maduro, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo, Nicolás Maduro. Pero no solo, perdón, una cosa aquí, es decir, lo que estamos viendo es muy interesante, porque lo que estamos viendo hoy en día es que muchos obreros, la clase obrera, está votando a partidos de derecha en Europa. Claro, son derecha populista. De hecho, la derecha populista europea lo que ha hecho es combinar, digamos, las dos fórmulas ganadoras, es decir, el nacionalismo, ¿no?, debate de preferencia nacional contra la inmigración, y por otro lado la intervención del Estado. De hecho, los partidos socialistas hoy en día están en crisis debido a eso, de que han dejado de representar a la clase obrera y lo que representa es una clase media intelectual y alta, ¿no?, con estas políticas, digamos, woke y otras batallas culturales que no forman parte realmente de lo que era la ideología de izquierdas. Fernando, pero eso no era el nacionalsocialismo, eso no era... Es que ahí está, es muy interesante. Los partidos populistas de derecha en Europa se han convertido en nacionalsocialistas. Obviamente, le falta el elemento criminal, ¿no? Le falta el elemento antisemita, está claro, ¿no? Decir, sí, ¿no?, bueno, pero la antimigración rellena eso, ¿no? Sin lugar a dudas, han sabido combinar una fórmula ganadora desde el punto de vista electoral. Bueno, por estos lados parece que el populismo adquiere también una vena nacionalista, ¿no?, antiimperialista, y termina en un totalitarismo, impulsados por Cuba, que fue una gran revolución y que fue el atractivo y la ideología de algunas generaciones, ¿no?, de jóvenes latinoamericanos. Bueno, derivan en totalitarismo y derivan en partido único masivos, ¿no? Y esta masividad y este triunfo del populismo en época de apogeo económico acaba con los partidos políticos. Nos ha pasado. ¿Es una norma? Bueno,
es una tendencia más que una norma. Yo diría que es una tendencia que estamos viendo en muchos países, porque lo que sucede es que, volviendo también un poquito a lo que hablábamos antes, los partidos políticos no han ejercido sus funciones y no han sido capaces de responder a las nuevas necesidades de la sociedad. Y esto ha llevado, ¿no?, a su gran fracaso y al hecho de que los ciudadanos ya no confíen en los partidos políticos tradicionales. Entonces, es normal, en cierto modo, que estos partidos populistas, ¿no?, de carácter autoritario, que se muestran como la alternativa a estos partidos tradicionales que han fracasado, entren con un gran apoyo popular al principio, ¿no? Y es parte de la democracia. Al fin y al cabo, la democracia es alternancia. La democracia es ejercicio de la responsabilidad. No debería preocuparnos eso. El problema es que cuando estos partidos populistas de carácter iliberal han entrado en el gobierno, lo primero que han hecho es reformar las instituciones para que no sea posible la alternancia. Y ese es el gran problema, ¿no? Porque ya digo, entran, sí, con mucho apoyo popular. Ya podemos pensar en Evo Morales en Bolivia, pero podemos pensar Víctor Orbán en Hungría. Entraron democráticamente ganando unas elecciones. Orbán ganó unas elecciones con mayoría constitucional. Y eso le permitió cambiar la Constitución. Pero la forma en que cambió la Constitución era para evitar una alternancia. De hecho, se mantuvo hasta este año en el poder desde 2010, ¿no? Y lo mismo, pues podemos decir que pasó en Bolivia y en otros muchos países latinoamericanos. Y ahí es el gran problema. Es decir, no es el problema de que lleguen, no es el problema de que tengan este apoyo masivo, el problema está en cuando llevan a cambio reformas institucionales, cuando atacan la libertad de prensa, cuando se quedan. Justamente, sí. Es decir, cuando es que el problema es que ellos tienen una concepción de la democracia de suma cero. Y la democracia no es un juego de suma cero. Hoy estás tú, estoy yo, es una cuestión de respetar. Cuando yo estoy en la oposición, sé que tengo la posibilidad de volver y sé que me van a respetar mientras esté en la oposición, ¿no? Eso es lo que es esencial en una democracia, ¿no? Y que hablan, por ejemplo, Levitsky y Ziblatt en su famoso libro Cómo mueren las democracias, ¿no? La necesidad de que haya una tolerancia mutua y una aceptación entre los dos, dentro de esa base institucional que permite la alternancia política. Te pongo un ejemplo, El Salvador. ¿Qué pasa cuando el partido que asciende al gobierno se muestra muy eficiente y muy eficaz en resolver el drama que está padeciendo la población? Ese drama puede ser inflación, como en el caso de la Argentina, o puede ser inseguridad ciudadana, como en el caso de El Salvador. Y a galope de ese triunfo, porque el líder resolvió ese drama que vivía la población, esa angustia, ¿verdad? Y que en el caso de El Salvador fue de décadas, y que todos los antecesores fueron incapaces de resolverlo. Pues entonces me quedo porque los otros son unos inútiles, y son unos inútiles, y encima de inútiles, ladrones. Entonces, parece que, bueno, podríamos decir, hay democracias que han parido dictaduras o democracias autoritarias y que para la sociedad parecen mejores que un liberalismo de ineficientes. Bueno, yo creo que esto es lo que yo llamo pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, pueden parecer muy eficientes ahora, pero lo que hay que ver es primero a largo plazo, y hay que ver también cómo llegaron a ser eficientes, porque la cuestión es, muy bien, tú eres eficiente, pero tienes que hacerlo dentro de las normas que se te han dado. Es decir, tienes que hacerlo dentro de la forma democrática. Y que, por ejemplo, líderes muy parecido a Bukele podría ser también el antiguo presidente de Filipinas, ¿no? Que ahora también está en proceso judicial, ¿no? Es decir, sí, podría ser muy eficiente en el combate contra los criminales, pero la forma en que lo hizo no fue de forma democrática. Pensemos, por ejemplo, a todo el mundo. En lo que fusiló a todo el mundo. ¿Perdón? Que fusiló a todo el mundo.
Bueno, pues, pero pensemos, por ejemplo, en Fujimori, ¿no? Pensemos en Perú. Es decir, él también al principio fue muy eficiente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de luchar contra las organizaciones terroristas, ¿no? Nos recordamos todos el asalto a la embajada, cómo resolvió el problema, y eso pues puede hacer inicialmente que la gente esté muy contenta y que lo vote. Y si lo vota en elecciones libres, en elecciones libres y justas, yo creo que eso está muy bien, porque al fin y al cabo es una cuestión de diferentes ideologías. Si la gente prefiere este tipo de ideología, ¿quiénes somos nosotros para decir que está mal? La cuestión está en que, como resultó con Fujimori, cambia la Constitución, se hace un autogolpe, impide la alternancia, y ahí está el problema. Entonces, ya digo, en el caso de El Salvador, pues bendito sea que resuelve el problema, pero la cuestión es cómo resuelve el problema, ¿no? Y qué intenta hacer con las instituciones. Ahí está el problema, porque una democracia, al fin y al cabo, es, por un lado, elecciones libres y justas, pero también respeto al Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Y esto es algo que muchos expertos se olvidan, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener. Lo uno va con lo otro, ¿no? ¿Cuál es el rol del liderazgo entre líder y caudillo? No hay posibilidad de un partido si no hay una cabeza visible, ¿no? Es difícil pensar en el PSOE español sin Pedro Sánchez, imposible pensar en el MAS sin Evo Morales, en fin, los liderazgos, ¿no? Bueno, los liderazgos son importantes, pero los liderazgos tienen que ser temporales, ¿no? Es decir, y eso dice también la institucionalización del partido. El partido tiene que sobrevivir a la muerte o al reemplazo del líder, ¿no? En ese sentido es muy, muy importante. El problema está, y un poquito volvemos a lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo ha cambiado la forma de hacer política. Antiguamente eran ideologías, hoy en día es lo que se llama el relato, ¿no? Y ahí el liderazgo tiene una importancia muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el líder es capaz de presentar el relato de un buen líder que no puede hacerlo otro que no tiene esas cualidades. Antiguamente, muchos partidos políticos tienen llegado al gobierno con líderes que en realidad eran bastante sosos, bastante digamos, mediocres, no eran necesariamente carismáticos. ¿Por qué? Porque era una cuestión de ideología, de políticas, ¿no? De ahí que hoy en día el liderazgo sea mucho más importante que nunca ha habido. Incluso algunos académicos hablan de la presidencialización de los partidos políticos. Mencionaba usted a Pedro Sánchez. Bueno, es que hoy en día yo diría el Partido Socialista en España, más que un partido político, es una secta. De haber sido un partido de masas. Ya, sin lugar a dudas. Es decir, es el partido más antiguo que tenemos en España, fundado en el siglo XIX, ¿no? Pero Pedro Sánchez, que llegó al poder después de haber sido echado por el propio partido, porque intentó robar las primarias de su propio partido. Esto acaba de salir hace 2 semanas en las noticias en España, con vídeos incluidos de cómo sus allegados intentan esconder la urna para llenarla de votos detrás de la pared, ¿no? Esto se puede ver en vídeo. Lo que hizo vino como una venganza, y que fue depurar el partido de forma que se convierta en una arma totalmente consolidada a su servicio, y no como debe ser un partido político donde tiene que haber un debate interno y la posibilidad, obviamente, de un liderazgo alternativo. Estoy pensando en procesos que han hecho nacer partidos, y estoy pensando en el MNR, por ejemplo, en Bolivia. Imposible pensar en el MNR sin Paz Estenssoro o sin Hernán Siles Suazos. En fin, liderazgos que reflejan un proceso político encabezado por un partido, pero donde el líder es esencial, ¿no? Stalin para los partidos comunistas, ¿no? No me imagino el partido de MAS, el MAS en Bolivia sin Evo Morales, aunque intentaron, hasta le han robado la sigla de su partido, pero él sigue siendo
el caudillo de ese proceso. Es decir, hay una relación entre caudillos y no procesos electorales, sino procesos económicos, procesos de desarrollo de determinados partidos, ¿no? Qué distinto a Inglaterra, ¿no? El Partido Laborista, ni sé quién es el líder del Partido Laborista porque cambian, es partido mismo, Sin lugar a por dudas. encima El de sus partido está, líderes. está lleno de valor. La gente vota al partido por lo que representa, no por quién lo dirige. Sí, me parece que en Latinoamérica es al revés, ¿no te parece? No en todos los sitios, obviamente. Es decir, yo creo que hay países como Uruguay, Paraguay, incluso yo diría Chile, ¿no? Donde han logrado que el sistema de partidos venga determinado por diferentes clivajes, ya sean de mayor o menor calado, ¿no? Pero sin lugar a dudas, eso se puede ver hoy en día en muchísimos países. Es decir, no podemos pensar en el partido de Milei sin Milei. En cierto modo, hasta no podemos pensar en Morena sin AMLO, ¿no? Que parece que a veces está incluso, sigue moviendo los hilos en la sombra. Sin lugar a dudas, hay partidos que desaparecerán una vez que el líder desaparezca. ¿Por qué? Porque el gran problema de Latinoamérica es la institucionalización de los partidos políticos, ¿no? Que hoy lo vemos en Europa también, un proceso de institucionalización, como hablaba, pero en Latinoamérica yo creo que muy pocos partidos políticos y en muy pocos países los partidos políticos realmente llegaron a institucionalizarse. Sí, si no hay una ideología fuerte, si no hay una razón de ser fuerte para organizarse y crear un partido, entonces la clave está en el liderazgo. Un líder sí puede organizar un partido en función a lo que piensa, a lo que cree y a lo que propone. Y me parece que es el mecanismo que está surgiendo en Bolivia, la necesidad nuevamente de hacer partidos políticos. Ahora, Pero es temporal y cuando uno quiere una democracia consolidada necesita procesos a largo plazo. Y ahí está el gran problema. ahí está el gran problema. ¿Por qué Latinoamérica tiene problemas en términos de calidad de la democracia? ¿Por qué muchos países han ido a convertirse en democracias liberales cuando no dictaduras como Venezuela? Por el problema de políticas a corto plazo o una visión a corto plazo, ¿no? Bueno, a corto plazo y a largo plazo, porque si yo hago un partido, gano las elecciones y cambio las reglas del juego y me Bueno, declaro entonces, dictador, estás haciendo trampas. sí, bueno, el liderazgo es tan fuerte que te permite hacer eso. Lo veo en Bukele, ¿no? Lula no, viste, creo que es un líder democrático extraordinario, pero bueno, se le acaba la cuerda y se acaba el PT. No hay quien reemplace a Lula y se acaba el PT, que habiendo sido un partido de masas, de trabajadores, en fin, de banderas de izquierda. Sí, Chao. el PT es un caso muy interesante, un caso realmente digno de estudio, ¿no? Porque tiene tiene todas las características para ser un partido institucionalizado que sea capaz de sobrevivir a Lula, ¿no? Pero, como bien sabemos, posiblemente no sea el caso. Yo creo también, me gustaría aquí hablar de una cosa que muchas veces se evita porque se da por dada, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes problemas de Latinoamérica es el sistema presidencialista. El sistema presidencialista es contrario a partidos institucionalizados. Y, de hecho, el sistema presidencialista, porque es un juego de suma cero, las elecciones presidenciales son un juego de suma cero, lo que hacen es fomentar liderazgos fuertes dentro de los partidos políticos. Y esos líderes, candidatos presidenciales, lo que hacen es utilizar el partido político simplemente como un vehículo electoral que les permita llegar al poder y después lo echan fuera, no se preocupan de invertir en esa institucionalización. ¿Por qué? Porque la elección presidencial, a diferencia de las elecciones parlamentarias, te permiten una legitimidad directa que viene del pueblo. Y en una legitimidad directa tú no necesitas un partido político. Y ahí está el gran pecado original, desde mi punto de vista, de Latinoamérica, el presidencialismo. Puede ser, pero para llegar a presidente necesitas un partido, ¿no?
Yo creo que habían grandes partidos, inclusive de derecha, como la ADN. El MNR fue uno de los grandes partidos con organización ciudadana estilo marxista, ¿no? Con células del partido, en fin, porque fue resultado de una revolución. Primero era un partido pequeño, pero triunfada la revolución se convierte en un partido de masas. Y yo no encuentras que hay una relación entre esto, entre los fenómenos políticos y los partidos políticos. Fenómenos políticos, ¿en qué sentido fenómenos políticos? Por Por ejemplo, ejemplo, en las revolución. revoluciones. Por ejemplo, Sí, las sin revoluciones o los lugar a dudas. cambios, o no la revolución, pero Sin, los sin cambios lugar de etapas políticas. Sin lugar a dudas, porque este tipo de fenómenos lo que crean es digamos, unos clivajes que son los que determinan después las pautas de voto. Lo vemos hoy en día en la crisis económica. La crisis económica del 2008 fue uno de los grandes fenómenos, digamos, crisis coyunturales que han hecho que se produzca un cambio de partidos actualmente en muchos países del mundo, ¿no? En Europa lo vemos, ¿no? Y obviamente el auge de los populismos está clarísimamente conectado con la crisis económica de 2008, ¿no? Eso es una cosa que no se puede, en ningún momento no podemos descartar ni ignorar, ¿no? Y ya digo, en el caso boliviano tenemos la revolución, en Europa el clivaje entre derecha e izquierda fue la revolución rusa, pero el clivaje, por ejemplo, entre la iglesia y la sociedad, pues ya viene de la revolución francesa. Es decir, estos grandes fenómenos históricos justamente tienen una influencia grandísima. Claro, claro. Y seguramente se hablará algunas décadas de Trump, ¿no? Como el populismo de derecha es un gran ejemplo, es un clásico. Sin lugar a dudas, pero que decía, no solo Trump, ya digo, hasta hace poco Orban era el Trump o el líder a seguir en Europa, ¿no? Lo que yo no sé es si se hablará de Trump en términos positivos o en términos negativos, ¿no? Como el que destruyó el sistema de partidos americano. Tendremos que verlo dentro de 2 años, básicamente, a ver hasta qué punto el Partido Republicano es capaz de reorganizarse sin Trump, dado que por gracia o por desgracia, ya no podrá presentarse a las elecciones. Sí, sí, claro, entre Orbán y Trump es que Trump dirige el país más poderoso del mundo, Sin lugar a dudas. pequeña diferencia. Bueno, Fernando, las leyes eh, pueden ayudar a crear partidos políticos, entendiendo de que es muy positivo para la democracia ser partidos políticos. Eh, la ley boliviana, ¿qué te pareció? ¿Le echaste una mirada? Sí, le eché una mirada. Bueno, en primer lugar me quedé sorprendido, ¿no? Tiene más de 100 artículos. Yo que he tenido la oportunidad de analizar leyes de partidos en casi todos los continentes, te puedo decir que no he encontrado una que sea más larga que la ley boliviana. Eso ya lo primero, que ya dice mucho un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De este, digamos, aspecto autoritario de la democracia boliviana desde 2009, ¿no? Desde otro punto de vista, es muy interesante, por ejemplo, el hecho de que la ley boliviana en teoría no fomenta la creación de partidos, puesto que si necesitas un 1,5% del electorado para crear un partido, no es algo muy fácil digamos, de conseguir, ¿no? Y sin embargo, como sabemos mucho, en Bolivia hay muchos partidos políticos, ¿no? Del hecho, la gente se queja, ¿no? De la fragmentación, lo que es una cosa muy interesante y en cierto modo contradictoria, ¿no? También es cierto que las leyes tienen que estar en coordinación unas con otras, ¿no? En este sentido, por ejemplo, se puede llegar a fomentar la creación de partidos, ¿no? Reduciendo el umbral del 1,5, que por cierto es uno de los más altos que hay, que si comparáramos con cualquier país de la OSCE, la ley boliviana sería el país más restrictivo en términos de creación de partidos. Y otra cosa distinta es la participación en elecciones. Se podrían establecer mecanismos diferentes.
distintas, ¿no? También, en cierto modo, es interesante hasta qué punto la ley de partidos boliviana quiere gobernar la vida interna de los partidos políticos. Las leyes de partidos están para regulación de mínimos, no para inmiscuirse los partidos políticos, porque al fin y al cabo los partidos políticos son asociaciones privadas de interés público, con un interés público, y por tanto requieren ser reguladas, pero siguen siendo asociaciones privadas. Deben ser los militantes los que se regulen a sí mismos dentro de unos mínimos, como pueda ser democracia interna, respeto a los derechos de los militantes, responsabilidad y ejercicio de cuentas, etc., ¿no? Otro aspecto interesante de la ley de partidos boliviana es que no hay financiamiento público de los partidos políticos. Hay un financiamiento indirecto, pero no hay un financiamiento público. Como bien sabes, hubo en Bolivia entre 1997 y 2008, ¿no? Y es interesante que se acaba el financiamiento público, se elimina el financiamiento público y cómo evolucionó el sistema de partidos después, ¿no? Es decir, yo no digo que la correlación sea causalidad, pero yo siempre digo que cuando hay humo, siempre hay fuego, ¿no? Y evidentemente la pérdida de financiación pública a los partidos políticos fue una gran tragedia para el sistema de partidos boliviano. De ahí la importancia que sería de que volviese el financiamiento público directo de los partidos políticos, ¿no? Hay también... Te corto acá para comentarte los puntos anteriores y seguir. Claro. No te olvides dónde estás para seguir desarrollando. Pero claro, esto del 1,5, Fernando, es tan grave que las agrupaciones nuevas que quieren participar en política, entonces han optado por el fraude, ¿no? Todas. Porque inscriben a sus partidos haciendo fraude, ponen el nombre, apellido y falsifican la firma, o agarran listas de jugadores de fútbol y la ponen como sus militantes, porque es muy difícil conseguir esto del 1,5. Pero es que eso es uno de los grandes problemas que tiene esta ley. Quiere decir, esta ley incentiva el fraude. Por ejemplo, una de las causas para la pérdida de la personalidad jurídica de la ley es que existan 3 casos de denuncias, por ejemplo, de acoso sexual en los partidos políticos. Vamos a ver. Si por la pérdida, si por eso un partido tiene que perder su personalidad jurídica, entonces yo diría que la mayoría de los partidos políticos en Europa deberían perder su personalidad jurídica. El propio Partido Socialista de Sánchez actualmente tiene muchos casos de acoso sexual dentro del partido y que vamos a perder, es decir, vamos a eliminar el partido por eso. Está mal, sin lugar a dudas, debe haber sanciones, sin lugar a dudas, pero lo que genera es que no se respete la propia ley, porque ¿cómo vas a sancionar a partidos políticos que sabemos que tienen estos problemas, ¿no? Entonces, la propia ley está pensada para que no se cumpla, sin contar, ya vamos un poquito más allá. Por ejemplo, las únicas sanciones que hay en la ley es de pérdida de militancia o pérdida de la candidatura, pero no hay sanciones económicas, no hay sanciones criminales, no hay sanciones administrativas. En ese sentido, la ley es muy restrictiva. Entonces, establece todo este tipo de obligaciones, pero después no establece las sanciones adecuadas. Es decir, mucha zanahoria, pero poco palo. Así no puede funcionar. No logro entenderte. ¿Te parece que hay pocas sanciones? Me parece o muchas sanciones. No, me parece que hay sanciones inadecuadas. Inadecuadas. Claro, porque si hay un acoso sexual, que vayan a la justicia ordinaria. No tiene nada que ver con el partido. Bueno, es un hecho individual. Así sea el líder. No, y puede tener que ver con el partido en el sentido de tiene que haber un código de conducta que determine la forma en que este tipo de comportamientos se van a investigar, se van a juzgar y se van a sancionar dentro del partido. Pero decir que por tener 3 denuncias de acoso sexual el partido político tiene que desaparecer, bueno, entonces la mayoría de los partidos políticos en el mundo, por desgracia, deberían desaparecer. Entonces, el punto es, la ley está hecha para que no se cumpla, lo que hablaba del fraude del 1,5, ¿no? Y eso también viene relacionado, solo esto, al hecho de que no existe un control adecuado de la actividad de los partidos políticos, incluso del financiamiento. Es decir, el financiamiento tiene que ser transparente,
pero no se publica. Existe una obligación, por ejemplo, de que los militantes tienen derecho a saber y tener información del financiamiento de su propio partido, pero vamos a ver, el Tribunal Electoral lo que tiene que hacer es publicar las cuentas en su página web durante 8 años para que la gente pueda ejercer ese tipo de responsabilidad que viene determinada por el hecho de, mira, mi partido roba, mi partido gasta dinero en prostitutas, mi partido... Entonces yo no lo voy a votar, pero si no hay esa transparencia, si no hay ese tipo de control, ¿cómo vamos a tener un sistema de financiación adecuado? Entonces la propia ley está hecha con trampitas que permiten a los partidos políticos escaparse de todos aquellos derechos y deberes que muy rimbombantemente, en un montón de artículos, demasiados por cierto, establece la ley. Esto del financiamiento a los partidos, cuando subió el MAS, era lógico. Dice, ¿para qué les voy a dar a mis oponentes? ¿Para qué les voy a dar financiamiento? Si yo tengo el Estado para autofinanciarme y echar mano a los recursos del Estado y hacer mis actividades políticas, porque tenía que ver con una visión absolutamente autocrática, dictatorial del ejercicio del poder. Sin lugar a ¿no? dudas. Eso es evidente, pero para él, el otro problema, perdón, Fernando, el otro problema del financiamiento y que sacude mucho, por ejemplo, a los partidos en Colombia, es el financiamiento del narcotráfico. ¿Cómo impedir esto? Bueno, vamos a ver. El financiamiento público el financiamiento público permite luchar contra esto, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el financiamiento público es mucho más transparente que el financiamiento privado. Y si los partidos políticos ya cuentan con financiamiento público, tendrán un menor incentivo en irse al financiamiento privado. La cuestión aquí es que es necesario también limitar el gasto. Esto no existe en Bolivia. Lo que tienes que hacer es limitar el gasto en campaña, lo que significa que necesitas menos dinero. Al necesitar menos dinero y ya contar con financiamiento público, la cantidad, el monto del financiamiento privado sería muy poco y por tanto ahí la influencia que pueda tener el narco se reduciría. De ahí que yo, por ejemplo, haya sido uno de los grandes críticos de la presidenta Sheinbaum en México, que ha querido reducir el financiamiento público de los partidos políticos. De momento no lo ha conseguido, ¿no? Por el bloqueo de algunos de los partidos, incluso dentro de su coalición, pero para mí será un desastre, porque si hablamos de Bolivia, Colombia, el narco, bueno, pero es que en México es muchísimo peor. Entonces, evidentemente, hay un problema, ¿no? Y el segundo punto también importante es lo que hablábamos hace unos segundos, la necesidad de que el órgano de control sea independiente, tenga los poderes adecuados y las herramientas y recursos necesarios, ¿no? Y evidentemente lo que tiene que hacer el Tribunal Electoral es controlar el financiamiento privado de los partidos políticos. Y si los partidos políticos se sancionan por el narcotráfico, lo que tienen que hacer es ponerle unas sanciones ejemplares, pero es que no tienen ni siquiera sanciones que imponer, ¿no? Entonces, pues ahí no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Entonces yo creo que... O sea, sin artículos y ninguna sanción si un partido recibe plata del narcotráfico. Sanciones que no son eficaces. ¿Cómo cuál? No, la pérdida, por ejemplo, de militancia, ¿no? O la pérdida de la candidatura. Un candidato que se financia ilegalmente, ¿no? Tiene que renunciar a su candidatura. Ya, pero bueno, es decir, eso es uno y que cogerán a uno, pero a lo mejor no son capaces de descubrir a otros dentro del propio partido. Y es el partido el que es el responsable de ese tipo de comportamiento. Y no hay una sanción para sancionar al partido político, ¿no? Entonces, lo que estamos sancionando básicamente es individuos, pero si el partido es el responsable de este tipo de comportamiento, el partido político tiene que ser sancionado, ¿no? Tiene que ser sancionado de forma financiera, con importantes multas, pero muchas veces también tiene que ser sancionado en caso de que hubiera financiamiento público con la pérdida del financiamiento público. E incluso en casos reincidente y casos graves, está permitido incluso la pérdida de personalidad jurídica, porque la ley, por ejemplo, establece que si no presentas tus cuentas en 3 años, pierdes la personalidad jurídica. Pero si presentas unas cuentas donde tienes dinero del narcotráfico, pero el tribunal no puede investigarte o no es capaz de descubrirlo, no eres sancionada. Entonces, claro, ahí está el problema. Bueno, ¿qué otros aspectos te gustaría mencionar? Ya vamos cerrando la entrevista, Fernando.
Bueno, yo creo, por ejemplo... Conclusiones. Conclusiones. No sé, yo creo que no quiero hablar solo de la ley de partidos. Yo creo que es importante que haya una reforma política, como en su día, por ejemplo, la hubo, ¿no? en 1997, ¿no? En Bolivia, ¿no? Una reforma que todos los partidos políticos principales se pongan de acuerdo y lleguen a unos principios y unas leyes que favorezcan la competitividad. Hemos escuchado que ayer ha habido una reunión del presidente con otros partidos políticos, ¿no? Donde han llegado a 10 reformas que se proponen, de las cuales 9 son económicas, pero solo una es política. Yo creo que mejorar la economía está muy bien, evidentemente, pero si no reformas el sistema político, es pan para hoy, hambre para mañana. De hecho, sabemos que una democracia consolidada con un sistema de partidos institucionalizados genera, evidentemente, desarrollo económico. Entonces, no puede haber desarrollo económico sin un sistema político estable. Y yo creo que esto es muy importante y es algo que los partidos políticos y los representantes políticos en Bolivia deberían tener en cuenta. Ley electoral, ley de financiación de los partidos políticos, ley de organizaciones políticas, reglamento de funcionamiento parlamentario, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un paquete que requiere incluso la reforma de la Constitución. Tiene que reformarse la Constitución. La actual Constitución de Bolivia no felicita la institución del sistema de partidos. Y eso requiere, no ya por el hecho de que se requieren mayorías, pero por el hecho de que una Constitución debe tener el acuerdo más amplio posible dentro de los partidos políticos y de sus representantes. Creo que eso es esencial, partiendo de las grandes dificultades que ha tenido la ciudadanía para elegir en estas últimas elecciones a consecuencia de las falencias en la ley electoral. Pero la ley electoral está vinculada a la ley de partidos políticos y al sistema político. Y a la Constitución, luego todo es un paquete. Todo es un paquete, exactamente, exactamente. Bueno, y ya será tarea de los ciudadanos y de las corrientes políticas a ver cómo fortalecen los partidos políticos existentes o los nuevos por construir, si será alrededor de propuestas o será alrededor de liderazgos, en fin, o una combinación de ambas cosas, pero que hay esa urgencia, y es una tarea si es que queremos mantener y fortalecer el sistema democrático, eso sin duda. Sí, es una tarea de compromiso. Yo creo que esto es muy importante, de llegar a acuerdos y de entender que hoy estoy yo, mañana estás tú y cuando estés tú, yo voy a tener la posibilidad de volver a estar yo. Y eso es lo esencial, que los políticos entiendan que la democracia es alternancia. Bueno, y si es alternancia, no hay posibilidad de elección de por vida, ¿verdad, Fernando? Hemos partido de la premisa esa, ni lo hemos mencionado, porque creo que ya es tarea superada, pero está claro. Estoy de acuerdo. Bueno, ha sido una charla fenomenal. Te agradezco muchísimo. Nos has dado muchas luces y esperemos que tu estadía en Bolivia sea realmente muy productiva. Te agradezco, te mando un abrazo y será hasta la próxima. Igualmente, ha sido un honor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y será hasta la próxima entrevista aquí en Cabildeo Digital. Esto es Cabildeo Digital.